Diabetes insípida. En la osmolaridad, la vasopresina ayuda a los riñones a concentrar la orina al aumentar la reabsorción de agua en los túbulos renales. Esto es esencial para mantener el equilibrio adecuado de los niveles de agua y electrolitos en el organismo y para esto evitar cambios drásticos en la osmolaridad. En este caso, la falta de vasopresina conduce a una eliminación excesiva de agua a través de la orina, lo que provoca una orina diluida, es decir, hiposmolaridad urinaria, y un aumento en la frecuencia de micción. Como resultado de todo esto, el cuerpo puede experimentar una mayor concentración de solutos en sangre, lo que lleva a una hiperosmolaridad plasmática. Y con respecto a la anatremia, al existir una excreción excesiva de agua a través de la orina, puede resultar en una mayor pérdida de líquidos corporales y dar paso a una concentración elevada de sodio en sangre, es decir, una hipernatremia. Y con respecto a la potasemia, en la diabetes insípida, esta afectación puede ocurrir de dos maneras. La eliminación excesiva de agua en la orina puede llevar a una concentración elevada de potasio en sangre, es decir, una hipercalcemia. Sin embargo, en algunos casos, la eliminación excesiva de agua en la orina puede llevar a una pérdida excesiva de potasio, dado que 80% de este se elimina por este mismo medio. Por esto, se puede presentar una concentración baja de potasio en sangre, es decir, una hipopotasemia. Las quemaduras extensas pueden afectar la osmolaridad debido a la pérdida de líquidos y electrolitos. Como hay una pérdida excesiva de agua, la osmolaridad aumenta, lo que puede llevar a una deshidratación hiperosmolar. Además, esto se ve acompañado de una respuesta inflamatoria que aumenta la concentración de proteínas y otras moléculas en la sangre que también hacen que se eleve la osmolaridad. Uso de diuréticos. La osmolaridad por lo general está disminuida por el ion que esos fármacos excretan. Fundamentalmente es el sodio. También vamos a tener la anatremia. En el uso de diuréticos va a estar disminuida ya que sea una pérdida significativa de sodio en cualquiera de los diuréticos, no hay como uno en específico. También vamos a tener la potasemia, que ya esta dependerá del diurético que se esté analizando. Por ejemplo, los inhibidores de anhidrasa carbónica, los diuréticos de Lassa, los tiazidicas y los diuréticos osmóticos, que lo que provocan es una excreción significativa del potasio por el mecanismo de acción que se esté manejando. Por ende, eso podría provocar una hipopotasemia. En cambio, los ahorradores de potasio evitan la eliminación de este catión. La hipertensión arterial puede causar edema debido al aumento de la presión hidrostática o presión sanguínea capilar que genera filtración del líquido hacia el intersticio, porque esta presión, sumada a la presión cloidosmótica intersticial y a la hidrostática intersticial, superan a la presión oncótica, que es la encargada de devolver el agua filtrada al intersticio. Cuando nos referimos al término hipoproteinemia es cuando hay una disminución anormal de proteínas en la sangre y esto puede provocar edema debido a que la disminución de proteínas reduce la presión oncótica y la presión sanguínea capilar, mientras que la presión coloidosmótica intersticial y la presión hidrostática intersticial la superan, lo que lleva a una filtración de líquidos hacia el intersticio porque se disminuye la capacidad de la sangre para retener líquidos. Insuficiencia cardíaca. Se debe a que el corazón no puede cumplir adecuadamente su función de bombear sangre rica en oxígeno a través del cuerpo. Cuando esto ocurre, se reduce la cantidad de sangre que el corazón puede enviar a los riñones para su filtrado. Como respuesta, los riñones retienen más sodio y agua en el cuerpo, lo que lleva a un aumento en el volumen sanguíneo y a una mayor presión en los vasos sanguíneos. Esta presión adicional en los vasos hace que el agua en la sangre se filtre hacia los tejidos, lo que provoca la formación de edemas. Además, la sangre no puede retornar fácilmente por las venas, causando congestión venosa. Esto puede llevar a la acumulación de líquidos en órganos, como los pulmones, causando una dificultad para el respirar, en lo cual uno de los síntomas característicos es la insuficiencia cardíaca. La enfermedad renal puede generar edema debido a la disminución de la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquido y desechos del cuerpo. Cuando los riñones no funcionan correctamente, los niveles de sodio y agua en el cuerpo pueden aumentar, lo que provoca una acumulación de los líquidos en los tejidos, especialmente en las piernas, tobillos y alrededor de los ojos. Esta acumulación de líquido causa hinchazón, conocida como edema. Además, la enfermedad renal también puede afectar la producción de una hormona llamada aldosterona, que va a ser la encargada de regular el equilibrio de sodio y potasio en el cuerpo, contribuyendo así al desarrollo del edema. Los diuréticos de asa inhiben de manera selectiva la resorción de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa, que también es llamada TAL, por sus siglas en inglés. En toda la explicación la vamos a estar llamando como TAL. La acción diurética de estos fármacos no se anula con la aparición de acidosis. Son los más eficaces entre todos los fármacos de esta categoría. Se absorben con rapidez y el riñón los elimina por filtración glomerular y secreción tubular. La semivida depende de la función renal.
Los agentes de esta categoría actúan en la cara luminal del túbulo y por ello su actividad diurética guarda relación con su secreción por parte del túbulo proximal. La disminución de la secreción de estos diuréticos puede ser consecuencia de la administración simultánea con antiinflamatorios no esteroideos o el probenecid, que compiten por la secreción de ácidos débiles en el túbulo proximal. Los diuréticos con acción en el asa de Henle inhiben al NKCC2, que es el transportador luminal del TAL del asa de Henle. Los diuréticos de esta categoría reducen la resorción de cloruro de sodio y también reducen el potencial positivo en la luz que proviene del reciclado de potasio. Este potencial impulsa la resorción de cationes divalentes en la TAL, y al disminuir el potencial, los diuréticos de esta clase hacen que aumente la excreción de magnesio y calcio. Para el uso prolongado de estos fármacos puede ocasionar hipomagnesemia, notable en algunos sujetos. La absorción intestinal del calcio inducida por la vitamina D y la reabsorción renal inducida por la hormona paratiroidea también pueden aumentar. Inducen la expresión de una de la COX-2, que participa en la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. La PG2 inhibe el transporte de cloruro de sodio en la TAL y con ello participa en las acciones de los diuréticos con la actividad en el asa de Henle. Tiene efectos diversos en la corriente sanguínea de diversos lechos vasculares. La furosemida intensifica la corriente sanguínea por los riñones mediante las acciones de las prostaglandinas en la vasculatura renal. Diuréticos tiacídicos. Su mecanismo de acción se puede desglosar en los siguientes pasos: inhibición del cotransportador sodio-cloro, disminución de la reabsorción de sodio y cloro, aumento de la excreción de sodio y agua, reducción del volumen intravascular y presión arterial. Los diuréticos tiacídicos también pueden tener efectos adicionales sobre la concentración de potasio, a menudo causando una ligera pérdida de potasio en la orina, aunque menos pronunciada que con los diuréticos de asa. Los diuréticos errores de potasio son un grupo de medicamentos que ayudan a eliminar el exceso de sodio y agua del cuerpo, sin causar la pérdida de potasio. A continuación les vamos a explicar brevemente su mecanismo de acción. Entonces, el mecanismo de acción consiste en que antagonistas de la aldosterona, que serían la espironolactona y eplerenona, estos fármacos actúan bloqueando los receptores de aldosterona en los túbulos colectores del riñón. La aldosterona promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Al inhibir esta hormona se reduce la reabsorción de sodio y se aumenta su excreción, mientras que se retiene el potasio. El efecto es una reducción de la retención de líquidos y mantener un nivel adecuado de potasio. Los inhibidores de los canales de sodio bloquean directamente los canales de sodio epiteliales en los túbulos colectores. Esto reduce la reabsorción de sodio y disminuye la secreción de potasio. El efecto es un aumento de la excreción de sodio y agua, manteniendo el potasio en el cuerpo. Diuréticos osmóticos. Se trata de sustancias osmóticamente activas que son filtradas por el glomérulo y no reabsorbidas o solo de una forma parcial en el resto de la nefrona. El manitol, por su actividad osmótica, retiene agua dentro del túbulo proximal, no permitiéndole que acompañe al sodio en su reabsorción. Este hecho contribuye a que la concentración de sodio vaya decayendo a lo largo de su recorrido, de forma que al final del túbulo proximal se origina un movimiento pasivo de salida de sodio desde el espacio peritubular hasta la luz del túbulo. En el asa de Henle, el manitol aumenta el flujo sanguíneo en la región medular y esto contribuye a reducir la hipertonía medular necesaria para que el agua difunda en la rama fina descendente del asa, disminuyendo así la reabsorción del agua. En la rama ascendente, la dilución relativa de sodio evita que éste pueda difundir pasivamente el segmento más bajo de la rama. Y por último, la existencia del manitol en el túbulo colector, junto con la carencia de hipertonía medular, impide que el agua se reabsorba aun si existe ADH. Carbónica se encuentra en muchos sitios de la nefrona, pero esta enzima se localiza sobre todo en las células epiteliales del PST, donde cataliza la deshidratación del ácido carbónico para convertirlo en dióxido de carbono en la membrana luminal y la rehidratación del dióxido de carbono en ácido carbónico en el citoplasma. Al bloquear la anhidrasa carbónica, estos fármacos lo que hacen es reducir la resorción de bicarbonato de sodio e inducen la diuresis. En términos de 30 minutos se advierte un incremento del pH en la orina, es decir, una alcalinización por la diuresis de bicarbonato, fenómeno que alcanza su máximo a las 2 horas y persiste durante 12 horas más después de la administración de una dosis. En la dosis máxima, seguro se inhibe el 85% de la capacidad de desorción de bicarbonato del PST superficial. La inhibición de dicha enzima causa notables pérdidas de bicarbonato y acidosis metabólica hiperclorémica. Ante la disminución del nivel de bicarbonato en el filtrado glomerular y el hecho de que el agotamiento de dicho ion culmine en una mayor resorción de cloruro de sodio por el resto de la nefrona, es algo a tener en cuenta. También, por otro lado, debemos tener en cuenta que la eficacia diurética puede disminuir de manera significativa cuando se administra